Realidad alternativa. Un tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 13, parte 1. La Belle et la Bête 2. Hay muchos hombres más bestiales que tú. En medio del silencio de la noche, Hermione se levantó de la cama con mucho cuidado, procurando hacer el menor ruido posible para no despertar a sus hermanas. Ambas dormían a pocos metros de ella. Se había acostado usando un camisón para no levantar la sospecha de nadie, por lo que tuvo que vestirse con cierta prisa, pero cuidadosamente en medio de la oscuridad. Bajó con cuidado las escaleras de la pequeña casa hasta el recibidor, donde su padre había colgado su capa. Metió la mano en el interior del bolsillo de su abrigo y casi gritó de felicidad al dar con el pergamino en el que estaban escritas las instrucciones para salir del castillo, atravesar el bosque y dar con el camino conocido. Tan solo debía de hacer ese trayecto al revés y llegaría a la famosa bestia. Salió de la casa y el aire fresco nocturno le dio la bienvenida, dándole aún más valor para hacer aquello. Cerró la puerta con suavidad y se encaminó hacia el establo. Tomó el único caballo que tenían, que era el de su padre, montó y agitó las riendas para indicarle que debía avanzar. Primero fue con lentitud, temiendo que el sonido de los cascos despertara a alguien de la casa, pero luego hizo que el animal fuera velozmente. Le resultó algo dificultoso ver el pergamino sin tener alguna luz más que la de la luna, y como aquella zona le era totalmente desconocida, estuvo perdida al menos una hora antes de dar con el sitio exacto en el que debía de ingresar al bosque y seguir las indicaciones para dar con el castillo. No estaba asustada, pero una ansiedad llenaba su alma. Había pasado mucho tiempo viviendo allí esa absurda vida a la que no le encontraba demasiado sentido y ahora, finalmente, iba a cumplir su rol. Algo le decía que allí encontraría a Malfoy. El bosque no era amable, había ramas secas que rascaron su vestido e incluso sintió una raspando su mejilla lastimándola. Se llevó la mano hacia allí donde sintió el dolor y sus dedos se humedecieron con la poca sangre que salió de la herida, pero como no era nada grave, siguió andando. No había un camino preciso que seguir y las indicaciones no decían más que girar hacia la derecha en el pino seco con un hueco en su tronco. Era una fortuna que no hubieran otros pinos secos con huecos en su tronco. Lo peor era que se sentía constantemente observada, como si unos ojos vigilantes la siguieran constantemente, ocultos en la espesura oscura de los arbustos, atentos a cada uno de sus movimientos. Finalmente llegó a un pequeño claro que dejaba entrar un poco más de los rayos de luna. No tenía idea alguna dónde estaba. Aquel sitio no se mencionaba en las instrucciones. ¿Acaso había hecho algún mal giro? ¿Había seguido de largo cuando debía de haber doblado? Desmontó y sin soltar las riendas caminó hacia adelante mirando con curiosidad todo lo que la rodeaba, intentando advertir dónde se encontraba. Por Merlin. Estaba perdida. Eso era lo último que le faltaba. Estaba contemplando con cierta desesperación sus opciones cuando se dio cuenta que nuevamente tenía esa horrible sensación de estar siendo observada. Tragó saliva, nerviosa, y contempló con mayor cuidado la oscuridad que habitaba entre los árboles. Si había algo o alguien allí, sería incapaz de verlo. En cambio, ella se encontraba en un lugar propicio, casi perfecto para que la vieran y la pudieran atracar sin poder defenderse. Aterrada ante esa posibilidad, tomó las riendas con más fuerza y estuvo a un segundo de montar y regresar por donde vino cuando algo golpeó de repente su cabeza. Gritó y quiso girarse, pero toda su visión se volvió negra y pronto su cuerpo cayó inconsciente. Los brazos de la bestia la tomaron de inmediato, evitando que cayera al suelo. El anciano colocó con sumo cuidado el jarrón de flores encima de la mesita, acomodó las rosas de tal modo que quedaran prolijas, pero a la vez que tuvieran un fresco aspecto natural. La brisa que entraba por la ventana que tenía al lado ayudaría a mantenerlas vivas por más tiempo, y la luz del sol de la mañana la llenaría de vida. Abrió las cortinas antes de que lo olvidara, y fue en ese momento en que lo vio, enorme, de un aspecto fiero, como siempre, pero esta vez cargaba algo en sus brazos, algo inerte. Detrás de él venía un esquino caminando con tranquilidad. La sangre se le heló. No podía ser verdad.
Se negaba a creerlo. Antes de poder seguir con cualquier línea de pensamiento, corrió por los interminables pasillos, cruzó habitaciones y bajó velozmente escaleras tras escaleras hasta llegar a la entrada. Abrió la puerta de par en par y lo tuvo delante. Lo inerte en sus brazos era una jovencita inconsciente. Al menos rogaba que solo estuviera inconsciente y no algo más perpetuo. «Ella está...» «La golpeé», gruñó. «Eso no es lo que iba a preguntar», gruñó. «Elle est vivante». El caballo quedó fuera cuando la bestia entró con la joven en brazos, cruzó delante del anciano y fue directamente hacia esa habitación que nunca utilizaba, pero que siempre estaba limpia y ordenada. La colocó sobre la cama con suavidad que contrastaba notablemente con su aspecto y apartó con una de sus garras el cabello que tenía en su frente. «¿Es ella?», preguntó el anciano. «Lo es». «¿Cómo es que lo sabes?», inquirió con curiosidad. En ese tiempo que había pasado, esos largos años, había habido otras 2 jóvenes, pero ambas no pasaron más que una noche en el castillo, refugiándose de alguna tormenta. Bestia no les había hecho notar su presencia porque estaba completamente seguro que ellas no eran las indicadas. ¿Cuál era la diferencia de esta con las demás? «Ella huele diferente», gruñó. «¿Has dicho huele?», preguntó con incredulidad. Por más que pasasen años y años juntos, Bestia no dejaba de sorprenderlo. «Su sangre», volvió a gruñir y señaló el corte en su mejilla. «Hay algo. No puedo explicarlo, simplemente lo sé». «Bien, tranquilízate», le ordenó. «No te alteres». Bestia le lanzó una feroz mirada que podría haberlo asesinado en ese mismo instante, pero él, conociéndolo como lo conocía, no se inmutó. «¿Por qué la has golpeado?». Un leve dejo de culpa apareció en los ojos de la bestia. «Estaba por marcharse». «¿Y eso justifica que la hayas dejado inconsciente de un golpe?», preguntó con cierta molestia. «Creo que debes pulir tus métodos de conquista». Un gruñido que no supo interpretar se oyó y retumbó en la habitación. «Déjame que yo me haga cargo», le dijo. «Ve a refrescarte, peinarte, sacarte las pulgas, cualquier cosa». «No tengo pulgas», exclamó Bestia con indignación. «Solo deje que cure su herida, le tendré listo un vestido para cuando despierte y luego vendré a buscarla para escoltarla al comedor. Allí podrás presentarte». Bestia no parecía muy complacido con esa idea, pero de todos modos se marchó. El anciano agitó la cabeza. «Ya estoy demasiado viejo para esto», murmuró. Hermione abrió los ojos suavemente y lo primero que sintió fue un fuerte dolor en la parte de atrás de su cabeza. Gimió suavemente cuando se llevó la mano hacia atrás y sus dedos tocaron un chichón. No entendía qué había pasado, en qué momento ella estaba en el medio del bosque perdida y al siguiente se encontraba allí, aunque no tenía idea alguna dónde era allí. Se sentó en la cama notando que todo lo que la rodeaba era lujoso y elegante. La cama donde se encontraba tendida tenía cortinas de una tela delicada, semitransparente, de un color delicado. Las sábanas eran de seda y la almohada increíblemente cómoda. Sin embargo, no era lo único que gritaba opulencia. También había un sillón a los pies de la cama, un tocador con un espejo con bordes ornamentados y grandes ventanales abiertos, pero cubiertos con cortinas hermosas. Pero lo que más llamó su atención fue el increíble vestido que estaba a un lado. Estaba segura que sus 2 hermanas se morirían por usarlo. Era de un rojo oscuro con delicados bordados en hilos de oro. La falda era amplia, pero el corsé ayudaría a la cintura de la mujer que lo usara que se viera pequeñísima. Y el escote amplio lograría que su cuello pareciera más delicado y largo. Ella, que no era adepta a aquella clase de vestimentas, en ese momento se imaginó a sí misma usándolo y le gustó lo que vio y quiso poder sacarlo de aquel maniquí y ponérselo. Pero no iba a hacerlo. Aquella no era su casa y aquel no era su vestido. ¿Acaso ya se encontraría en el castillo de la bestia? Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «¿Avant?» Un hombre delgado, de tez oscura, cabellos grises y con una buena cantidad de años encima entró a la habitación. Llevaba una bandeja de té flotando detrás y lo seguía a medida que avanzaba. «¡Tienes magia!», exclamó con sorpresa. El anciano se detuvo y la miró fijamente. «¿Eso es un problema?», cuestionó.
¡No!, se apresuró a decir mientras se levantaba de la cama e iba hacia él. No, claro que no. Por el contrario, es una excelente noticia, una muy excelente noticia. Mira, sé que no me conoces y que esto puede parecerte extraño, pero necesito saber si tienes o puedes ayudarme a conseguir un libro de runas antiguas para salir de esta realidad y volver al mundo real, completó, y luego asintió. Sí, ya conozco esa historia, mademoiselle. ¿La conoces?, preguntó anonadada. Así es, dejó la bandeja en una mesa que se encontraba al lado de la ventana. Mi señor también me lo ha dicho. ¡Draco! ¡Finalmente! He pasado tanto tiempo preocupada por él. ¿Dónde está? Necesito hablarle. Él se reunirá con usted a la hora de la cena en el comedor, dijo. ¿Realmente es necesario hacerlo así? Mire, señor. Sabini, completó. ¡Oh! Sabini era un anciano en aquella realidad. No podía creerlo. Sabini, yo ya sé que Draco es la bestia. No tiene por qué temer alguna mala reacción de mi parte. Conozco esta realidad porque pertenece a un cuento de hadas Magel. Sé cómo terminará. Quizás si adelantamos el final un poco podremos salir pronto de aquí. ¿El final?, inquirió el anciano sin mostrar ninguna sorpresa. Si conoce el final sabrá que debe enamorarse de mi señor y... No sé si realmente implicaría amor, lo contradijo. Conozco a Malfoy y no creo probable que pueda enamorarme. Pero puedo besarlo y prometer que me casaré con él. Quizás así se rompe el maleficio y finalmente podamos concentrarnos en lo que importa, salir de estas realidades. Blaise se lo había dicho a su señor, pero no se atrevía a decírselo a aquella desconocida. Todo eso de pasar de realidad en realidad, lejos del mundo real, le sonaba a cosa de locos. Lo único que le interesaba era poder conseguir que Malfoy finalmente pudiera romper el hechizo, pero si era esa joven a la que debía enamorar, se vería en grandes dificultades. Hablaré con el señor y si desea verla antes le avisaré, le dijo. Ahora desayune, vístase. Señaló el hermoso vestido que ella había estado observando antes. Y luego puede recorrer el castillo libremente. ¿Sin restricciones?, preguntó con profunda inocencia. Sabini lo pensó unos momentos. Le aconsejaría que se aleje del ala sur. Este castillo es viejo y esa zona es la más deteriorada. Podría ser peligroso. Con eso se marchó. Hermione puso una sonrisa en sus labios. Ahora ya sabía dónde comenzar a buscar a Malfoy. Hermione caminó lentamente, teniendo cuidado de mirar dónde apoyaba sus pies. Aquella vieja escalera de piedra sin duda alguna estaba débil a causa de la falta de mantenimiento y de los años que llevaba allí. Cada vez que hacía un paso, la piedra parecía crujir bajo sus zapatos, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Lo peor de todo era que no tenía barandal, por lo que ella prácticamente iba pegada a la pared, rezando a cualquier ser todopoderoso que la estuviese oyendo para que nada malo sucediera. Ahora se arrepentía de haber hecho aquello. Había pensado que quizás esa zona prohibida era el sitio donde la bestia se encontraba, pero ahora, estando allí, comprendía que quizás Sabini había sido sincero y aquella parte del castillo era peligrosa por estar deteriorada. Cerró los ojos unos momentos y tomó aire profundamente. Debía de terminar de cruzar esos 20 escalones para bajar al piso seguro. Solo 20 interminables y peligrosos escalones. Armándose de un valor que no creía poseer, los terminó por recorrer en un tiempo récord, mientras intentaba no pensar en que si caía se rompería la cabeza, ni oír los amenazadores crujidos de la piedra rompiéndose. Cuando llegó a la seguridad, soltó el aire que había estado conteniendo y se prometió no hacer aquellas exploraciones ridículas que pondrían en peligro su vida. De todos modos, podía esperar a la cena por Malfoy. Después de aquello, se dedicó a recorrer partes del castillo que no corrían el peligro de derrumbarse. Se notaba que era un sitio viejo, las piedras eran antiguas y en muchas partes las enredaderas del exterior habían atravesado las ventanas o encontrado recovecos en las paredes para adentrarse y seguir expandiéndose en el interior.
Sin embargo, no todo era así. En el centro del castillo el lujo era notable, al igual que la limpieza y el orden. Se topó con 4 antiguos colgados en las paredes de hombres y mujeres que jamás en su vida había visto, con habitaciones deshabitadas, con objetos que parecían no haber sido utilizados en años. Lo que más le llamó la atención fue una lujosa cámara cubierta por el polvo y los años que parecía haber pertenecido a una mujer. Las ventanas estaban abiertas, lo que le permitió ver el interior y explorarlo libremente. Caminó hacia el tocador y vio un collar de plata con un dije ornamentado con forma de corazón. Lo tomó y sacudió el polvillo de él antes de abrirlo y comprobar que era un relicario en cuyo interior había 2 pequeñas miniaturas pintadas. Una era de un hombre apuesto, ya entrado en edad, que lucía una corona en su cabeza, y la otra era, sin lugar a dudas, de Draco Malfoy con unos 11 o 12 años de edad. Ella recordaba demasiado bien al joven rubio en sus primeros años de colegio como para no confundir su apariencia. ¿Cuánto tiempo había estado allí?, se preguntó. No quería creer que la magia de las runas hubiera hecho que él estuviera más tiempo en esa realidad que ella. ¿Era siquiera eso posible? Rogaba que no, porque no quería imaginar si era así lo que había tenido que padecer Draco. Volvió a dejar el relicario donde lo había encontrado y salió de allí, sacudiéndose el polvo del vestido nuevo que usaba para luego seguir explorando. El sitio era tan grande que no creía posible que pudiera terminar de verlo en un solo día.